Decía Oscar Wilde que amarte a ti mismo es el comienzo de un romance que durará toda la vida. Si quieres preservar tu autoestima, vigila con qué gente te rodeas. Porque hay personas que son auténticos martillos contra la autoestima. Hay personas que intentan ser altas cortando la cabeza a los demás. Yo, por ejemplo, de niño, era un niño con poca autoestima. Yo tenía poca autoestima porque había un padre muy ausente. Los principales problemas de autoestima están anclados en la infancia. He visto muchos casos de familias donde esa falta de autoestima que pueden tener los niños o los jóvenes viene de una evidente falta de autoestima de los padres, que viene a su vez de una evidente falta de autoestima de los abuelos. Me gustaría compartir un secreto con vosotros. La autoestima es como ese cohete que tiene que elevarse y romper la atmósfera. Bienvenidas y bienvenidos, queridas amigas y queridos amigos, a este nuevo encuentro de Ojalá lo hubiera sabido antes. Decía Oscar Wilde que amarte a ti mismo es el comienzo de un romance que durará toda la vida. Y John Stuart Mill dijo que el respeto por uno mismo, por una misma, es el fundamento de toda verdadera felicidad. Por eso hoy queremos hablar de un superpoder, ahora que están de moda los superpoderes, con toda la dinámica de los héroes en los formatos de cine, que tanto convocan a la gente joven y a los padres. Hablaremos del superpoder de la autoestima. Y haremos un viaje sobre un concepto tan importante como este de la mano de nuestros dos queridos amigos y servidor. Saludamos a Antoni Bolinches, que precisamente tiene un libro maravilloso titulado El secreto de la autoestima que os recomendamos vivamente. Hola, Antoni. Hola Alex, hola Francés. Pues sí, el secreto del superpoder. Yo diría que el gran secreto del superpoder de la autoestima es que es un potencial asequible a todos, pero que por desgracia no todo el mundo acierta a desarrollar. Y hoy yo creo que vamos a facilitar claves de cómo convertir el poder en virtud, en capacidad, en acto. Excelente. Queridísimo Francés, queridísimo hermano, porque yo te considero un hermano y así se lo digo a todo el mundo. A Tony lo considero un padre espiritual y a Francés lo considero un hermano espiritual. Hablaremos también un día de las familias espirituales Pues elegidas, sí. ¿eh? Gracias por quitarme años, porque más que tu padre podría ser tu abuelo, pero No, podría ser mi padre perfectamente. Querido Francés, te damos la bienvenida con mucho cariño, como siempre. Mira, yo voy a enseñar este libro que ha salido hace unos días, que se llama El superpoder de ser tú. De hecho, es el primer libro que escribimos con Alex para niños a partir de edades muy pequeñas, ¿no? A partir de los 5 años lo pueden leer, lógicamente que también lo pueden leer los adultos, y son como 6 historias donde la autoestima sobrevuela de manera muy clara en todos estos cuentos, y para demostrar que no hay gente que tenga autoestima de manera natural, no es algo que viene de fábrica en la persona. Ciertamente, cuando observamos los niños y niñas, hay algunos que ya de muy pequeños son muy asertivos, dicen lo que quieren, son más chulos, ¿no? Utilizando un lenguaje de la calle, y hay otros, pues como decía Jung, que son más introspectivos y que les cuesta quizás más desde esta modestia, de esta humildad, ofrecer al mundo lo que han venido a traer. Y pueden ser personas enormemente talentosas, pero que están pidiendo perdón por existir. Entonces tenemos la gran suerte aquí de contar con el profesor Bolinches, que tiene uno de los libros más importantes que se han planteado sobre autoestima, para que nos dé algunas claves, y creo que vamos a poder hacer un programa muy práctico hoy. Pues antes de darle la voz al maestro, y precisamente, insisto, a este libro maravilloso que ha escrito Antoni Bolinches sobre el secreto de la autoestima, una breve reflexión, porque es verdad que cuando nos queremos, cuando aprendemos a querernos, sobre todo de adultos, ganamos resiliencia, ganamos confianza, nuestras relaciones son más saludables, ganamos autenticidad, nos es más fácil tomar decisiones, manejamos mejor el estrés, nuestra motivación puede aumentar. Evidentemente, como decía Francés, somos mucho más asertivos porque también aprendemos a cuidarnos y, en definitiva, generamos un impacto muy positivo en nuestra propia vida y en la de los demás. Más positivo que, evidentemente, si estamos con un estado de ánimo bajo
porque no nos sentimos queribles. Así que entremos a hablar de este superpoder y le damos la palabra al maestro Antoni Bolinches. Pues sí, quizá la primera reflexión que haría es que hay palabras que hacen fortuna. Y una de las palabras que ha hecho fortuna porque conecta con la necesidad inconsciente colectiva de querernos a nosotros mismos es el concepto de autoestima. Claro, ¿quién no quiere ser querible? ¿Quién no quiere ser querido? Como sabéis, la aportación que yo hago en el secreto de la autoestima es que planteo una nueva teoría de la seguridad, donde esa asociación entre autoestima y seguridad yo la matizo y la completo y diferencio la autoestima de la autoimagen, del autoconcepto y de la competencia sexual. Pero es verdad que lo que vale es aquello que todo el mundo identifica como válido y por tanto el concepto de autoestima persistirá porque es la gran aspiración humana, porque la autoestima quiere decir que nos queremos porque nos quieren y por tanto ese es un concepto, como decís vosotros, imbatible. Es un potencial que se puede convertir en acto. Por tanto, si yo hubiera escrito el libro con vosotros, le hubiera cambiado un poco el título y en lugar de decir el superpoder de ser tú, hubiera puesto el superpoder de llegar a ser tú. Qué bonito, Y qué ahí, bonito, qué y bonito. ahí, en el fondo, estaría reflejando lo que decís, lo que podemos llegar a ser. Ahora es cierto que también sirve el título vuestro por una razón, porque uno no puede llegar a ser aquello que no es en potencia. Por tanto, llegar a ser lo que puede ser, en algún sentido, metafísica y metafóricamente, es llegar a ser lo que ya eres. Y ahí tendríamos que darle la razón a Aristóteles del ser en acto y ser en potencia. Nadie puede llegar a ser lo que no puede ser, pero es cierto que, por desgracia, muchas personas no llegan a ser lo que pueden ser porque no encuentran el camino, porque no encuentran el apoyo, porque no encuentran un libro que se llama El superpoder de ser tú. Tony, luego retomaremos tu teoría de la seguridad personal y la importancia del autoconcepto, es decir, de aprender a valorarnos y de saber crecer para que aumente la autoestima. Yo recuerdo que cuando leí tu libro y lo acabé, te escribí o te llamé y te dije, Tony, este libro ayudará a tantas personas porque es tan claro tu modelo y tu experiencia traducida en él que es una maravilla. Querido Francesc, si quieres hacemos un repaso del viaje para la autoestima que hemos hecho y sobre la autoestima para los niños más pequeños, pero también para los padres que les acompañen en la lectura de este libro que hemos escrito ahora, que por cierto tiene unas ilustraciones preciosas que han sido muy trabajadas y que nos hacen muy, muy, muy felices. Así que si quieres haces tú el repaso y que Tony también haga sus comentarios a partir de lo que vamos a ir viendo. Sí, en el libro El superpoder de ser tú, donde hay 6 cuentos para cultivar la autoestima, de hecho, y que sí tiene unas ilustraciones preciosas con plata, con estrellas que brillan ya cuando tienes el libro en las manos. Pero mira, voy a tomar un cuento para adultos para hacer un paralelismo un poco de lo que nosotros hemos explicado en este libro. Yo ayer estaba viendo la adaptación al cine de Orgullo y Prejuicio, la última que se hizo, que es una adaptación maravillosa con Keira Knightley de protagonista, porque plantea algo que tiene mucho que ver con la autoestima. A ver, si nos preguntamos, autoestima es autoamor. Entonces, ¿cuál es el verdadero amor hacia otra persona? Pues el que surge de la aceptación. O sea, mi amor por Antoni tiene que ser por lo que es Antoni, no por lo que yo veo que podría ser, que a mí me gustaría que fuera, que yo lo puedo cambiar. Y lo mismo sucede con una persona, ¿no? Autoestima significa amar y aceptar lo que tú eres y a partir de aquí podemos empezar a trabajar, como decía Antoni. La heroína de Orgullo y Prejuicio se llama Elizabeth, es la segunda de 5 hijas y
cae, digamos, enamorado de ella un señor muy raro que se llama Mr. Darcy. Mr. Darcy, que es una persona tremendamente rica, que no tiene habilidades sociales, que es un hombre adusto, que niega el baile a las mujeres, tiene todo el mundo a su disposición. O sea, podría tener a todas las chicas solteras del condado para casarse con él. Pero él decide enamorarse de la única que le dice no. Y esta es Elizabeth, porque él le plantea la petición de mano de muy malas maneras, diciéndole que pese a la diferencia social y que su familia es vergonzosa, él quiere casarse con ella. Y ella le da calabazas varias veces y con ello él entiende que Elizabeth se ama a sí misma. Y yo creo que cuando hablamos de carisma, cuando hablamos de las personas magnéticas que nos atraen, suelen tener todas este patrón. Son personas que tienen sus defectos y tienen sus fortalezas, pero que se han aceptado como son y que se aman como son. Y a partir de ahí eso irradia una seguridad que las hace agradables a los demás. Tony, Totalmente cierto. O sea, estás hablando del concepto de aceptación superadora, que es uno de los conceptos básicos de la terapia vital. Claro, esa confluencia de pensamientos entre que aceptar lo que somos para convertir en potencia aquello que tenemos en una realidad que nos beneficia a nosotros y beneficia a los otros, parte por la creencia que ese potencial existe, pero por la aceptación de cuál es nuestra realidad vital. Ya sabéis, lo hemos comentado en más de una ocasión, y además Alex le ha puesto un nombre que me parece sugestivo y sugerente a los dos principios básicos de la terapia vital: sufrimiento productivo y aceptación superadora. Claro, si no sufrimos lo malo, no habrá aceptación superadora. Y si no hay aceptación superadora, nunca superaremos lo malo. Por tanto, es la dialéctica constante entre creer en nuestro potencial, que alguien confíe en nosotros para activar ese potencial, o que, evidentemente, algo más difícil, que es lo que sugerías tú, Francés, a ver, si yo no me acepto como soy, nunca podré llegar a hacerme como quiero. Y eso que quiero ser, curiosamente ya está en mí, porque lo que he podido comprobar en 47 años de ejercicio profesional es que, excepto en las ilusiones infantiles, donde no se relacionan las aspiraciones y posibilidades, a partir de cierta edad hay una autoconciencia de nuestras limitaciones y de nuestras capacidades. Y nadie aspira a ser aquello que no puede ser. También es cierto que, por desgracia, muchas personas no consiguen ser aquello que podrían porque no han leído todavía La buena suerte, o no han leído todavía El método de la buena suerte, o no han leído el Ikigai, ¿eh? Y pues o ya, no han leído El secreto de la autoestima. ¿eh? Porque si este espacio de encuentro se titula Ojalá lo hubiera sabido antes, es porque, aparte de ser la frase que más a menudo hemos escuchado después de compartir algunas ideas como las que está compartiendo nuestro querido amigo y maestro Antonio Bolinches, es porque la buena noticia de lo que nos convoca cada semana aquí es que se puede aprender. Muchas cosas se pueden aprender. Y es gracias al aprendizaje que podemos incorporar esas virtudes, que al final son las que combinadas crean un talento y un talante que nos permite hacer la vida no solo más llevadera, sino incluso poderle encontrar un sentido y un aprendizaje a esos momentos de sufrimiento productivo gracias a la aceptación superadora. Volvemos a Francés, querido. ¿Qué otra idea sería crucial para poder compartir, sobre todo con los padres y madres Ujú. que quizás les pueda interesar el libro y deseen leérselo a sus pequeñas y pequeños? Sí. A ver, yo también creo, yo por ejemplo, de niño era un niño con poca autoestima, pero tenía poca autoestima porque había un padre muy ausente, o sea, había una figura que yo reclamaba y esta persona, por timidez, por incapacidad, por lo que fuera, no estaba allí presente y eso me dio
una falta de seguridad social a la hora de relacionarme con otros niños. Entonces, lo que yo le diría a los padres es que lean con sus hijos un libro como este o los libros suyos preferidos, que creen rituales para reforzar vínculos, que el niño o la niña se sienta siempre acompañado en todo momento y que yo diría que es importante educar a los pequeños para ser ellos mismos. A veces utilizamos la comparación y la comparación automáticamente rebaja la autoestima, ¿no? Porque cuando te dicen, mira, tú has sacado un 6 en matemáticas, pero mira tu primo que tiene un 9. En ese momento ya te sientes que eres menos. Entonces, cada cual según su capacidad, reforzar lo positivo, acompañar y ya de adultos añadiría una cosa que quizás Antonio nos querrá comentar. Más allá de amarte a ti mismo, si quieres preservar tu autoestima, vigila con qué gente te rodeas. Porque hay personas que son auténticos martillos contra la autoestima porque te están recordando lo que haces mal, te están recordando lo que no puedes hacer, te están llevando pues a un espacio de fracaso que al final se vuelve contagioso. Mientras que hay personas que son la palabra de moda, ¿no? Empoderadoras, que van a estar contigo, van a celebrar tus éxitos, que antes ha citado Oscar Wilde, te decía que los amigos que celebran los éxitos de los otros son almas realmente muy delicadas y difíciles de encontrar. Entonces también tendremos más o menos autoestima según podamos construirnos una familia espiritual que reme a nuestro favor. Maravilloso, porque hay personas que elevan y hay personas que hunden, y aunque el trabajo de la autoestima es personal, es cierto que el entorno juega un papel muy importante, especialmente en los momentos iniciales, ¿no? Porque creo que la autoestima es como ese cohete que tiene que elevarse y romper la atmósfera. Comenzar a trabajarla al principio puede ser más arduo, más difícil. ¿Cómo gano autenticidad? ¿Cómo puedo ser yo misma o yo mismo? ¿Cómo puedo ganar seguridad? Pero ahora Tony Bolinches nos va a explicar precisamente cuál es la importancia del autoconcepto para poder hacer crecer la autoestima, y profundizaremos más en su teoría de la seguridad personal. Correcto, pero enfatizando lo que decís vosotros, ¿no? La importancia de los que nos encontramos en el camino de la vida, que nos ayudan a reforzar nuestra percepción de que somos queribles y que por desgracia también hay personas que con su intención de sobresalir con respecto a nosotros mantienen relaciones para subordinarnos. Mientras hablaba Francés de esto, y tú lo ratificabas, Alex, he recordado una frase del gurú Yusterva que recojo en mi libro 1000 citas que invitan a pensar, que es demoledora. Guru Yusterva decía que hay personas que intentan ser altas cortando la cabeza a los demás. Es buenísima. Qué gran frase, Es maestro. buenísima, es buenísima. Yo cuando la leí en tu libro de compilación de aforismos es una de las que subrayé y con el lápiz marqué una cruz al lado porque me pareció terriblemente real y duramente real. Claro, pues ya que lo comentabais, tanto en las amistades como sobre todo en la pareja es el gran facilitador o el gran limitador del desarrollo de nuestra potencialidad. O sea, una pareja que te quiere, evidentemente refuerza tu autoestima, pero también favorece por la confianza que tiene en ti, en que tú refuerces tu propio autoconcepto, como decía perfectamente Alex, para diferenciarlo de la autoestima. Ya sabéis que yo diferencio la autoestima del autoconcepto. Autoestima es lo que yo me quiero en función de cómo me he sentido querido en la infancia. Claro, eh, decía Francés, pues que en su infancia determinadas cosas las vivió de determinada manera que seguramente dificultaron el desarrollo de una buena autoestima. Evidentemente, los principales problemas de autoestima están anclados en la infancia. Generan déficit afectivo infantil,
porque si no me han querido como yo necesito que me quieran, que diría Amado Nervo. Amado Nervo decía, ¿de qué me sirve que me quieras si no me quieres como yo necesito que me quieras? Claro, necesitamos, como decía muy bien Francés, dar afecto en grado suficiente y suficientemente cálido. Y cuando recibimos esto de los padres y de los hermanos y de los abuelos y de los vecinos y de los amigos, evidentemente nuestra percepción de ser queribles se va reforzando progresivamente, aunque curiosamente el primer hándicap para tener una buena autoestima es el agravio comparativo entre hermanos. Ya no hablo solo del problema del síndrome del príncipe destronado, del que hablo en Peter Pan puede crecer, sino que es cierto que el hermano mayor, cuando se ve desposeído de su condición de rey de la casa, pasa a ser príncipe destronado, sino que he conocido, yo diría, y he tratado cientos de familias desde que empecé a trabajar, en la que siendo tres hermanos o hermanos y hermanas, cada uno tiene un agravio comparativo con respecto al otro por razones distintas. Porque Alex puede ser el más guapo, Francés puede ser el más simpático y yo puedo ser el más inteligente o viceversa. Entonces, cada uno de nosotros lo que encontrará faltar es que tiene lo que tiene el otro. Y cuando a mí me digan, oye, tu hermano Francés es muy alto y tú eres muy pequeño, pues diré, pues me gustaría ser alto como mi hermano Francés. Oye, tu hermano Alex es muy guapo y tú eres feo, pues me gustaría ser guapo como mi hermano Alex. Por tanto, las personas tenemos la tendencia a valorar aquello que no tenemos y le quitamos importancia a aquello que ya poseemos, porque lo que poseemos no nos ha costado nada conseguirlo. Yo he tenido casos de mujeres muy guapas que cuando les dices que son guapas se molestan. ¿Por qué? Muy sencillo, porque les han dicho que son guapas infinidad de veces. Pero entonces ellas lo que desconfían es si son inteligentes o si son simpáticas. Por tanto, es decir, en función de la percepción que yo tengo de mí, más los refuerzos que yo recibo del exterior, más como yo veo a las otras personas con las que tomo como referente comparativo, yo voy tomando conciencia de mi valor personal. Y todo aquello que no depende de la autoestima depende del autoconcepto. Por tanto, autoestima, lo que yo me quiero, en función de cómo me he sentido querido en la infancia, más los refuerzos posteriores, y autoconcepto, lo que yo me valoro en función de parámetros que no tienen que ver con que me hayan querido, sino con valores personales, intelectivos, caracteriales y de personalidad. ¿Cuál es el problema? Que si tengo mala autoestima, puedo caer en el error de compensar y sobrevalorarme en el autoconcepto. O al contrario, si tengo mala autoestima, generalizo mi percepción negativa y entonces tampoco tengo ni siquiera buen autoconcepto. ¿Qué nos convendría? Que gracias al autoconcepto corrigiéramos el déficit de autoestima y gracias a la buena autoestima favoreciéramos el desarrollo del autoconcepto, que esto es lo que magistralmente Sensacional, sensacional, estáis sensacional. haciendo en este libro para jóvenes. Es más, yo creo que el tema de la autoestima, cuanto antes se trabaje, mejor. Por eso os felicité por hacer un libro en un lenguaje asequible y adecuado para niños y adolescentes. Tenemos el mejor maestro posible, querido Tony. Hay un tema que quiero introducir, Francesc, Tony. Am, nosotros no dejamos, yo he visto muchos casos de familias donde esa falta de autoestima que pueden tener los niños o los jóvenes viene de una evidente falta de autoestima de los padres, que viene a su vez de una evidente falta de autoestima de los abuelos y vamos así haciendo una cadena de dispositores, ¿no? O de genitores en este caso.
Y por lo tanto, es un ejercicio importantísimo el poder trabajar en esa autoestima a través del autoconcepto, de incorporar virtudes, de aprender, de mejorar como seres humanos, porque esa es la clave, ¿no? Sentirse en paz con una misma o con uno mismo en la medida que uno crece. Porque al hacerlo no solo te sientes bien tú, sino que das el permiso a tus hijos para que aprendan a amarse. Si incluso tú como padre o madre no has quizás podido o sabido darle en el momento en el que fueron nacidos, ¿no? Porque es verdad que muchas veces crecemos como padres. Yo soy padre de 3 hijos, ya tienen sus 27, 25 y 19 años, 2 chicas y un chico, pero es verdad que cuando somos jóvenes y somos padres, nos gustaría saber mucho más de lo que sabemos y solo la experiencia nos va aportando reflexión y aprendizajes. En ese sentido, qué importante es que trabajemos en nosotros para dar ese permiso a nuestros hijos, que eventualmente lo tomarán o no lo tomarán, porque hay padres extraordinarios que por mucho que hagan, sus hijos tienen un temperamento y unas decisiones vitales que poco podemos influir ahí, pero hay otras veces que sí. En ese sentido, Francesc, retomando el libro, que te pediría que si lo puedes mostrar, por favor, de nuevo, porque ha quedado muy chula la portada, esas estrellas que brillan, qué gracia. El superpoder de ser tú. ¿Alguna idea al respecto a esto o a lo que, o a lo que Sí, sea sobre lo que estamos hablando? sí, querido Alex. Yo relaciono mucho, sobre todo en las personas jóvenes, la autoestima con el sentimiento de utilidad al mundo. Cuando tú hablas con un adolescente deprimido que tiene baja autoestima, el discurso que te va a dar es, da igual si estoy o no estoy, si me muero o no me muero, no cuento para nadie, no soy importante, no tengo un papel protagonista en este mundo. Entonces, en estos casos, lo que pueden hacer los padres o lo que podemos hacer para acompañar a un adulto que está pasando por horas bajas y que tiene baja autoestima es invitarle a que haga cosas de las que sentirse orgulloso. Y pueden ser cosas muy pequeñas. Pues, por ejemplo, alguien que está obsesionado con su sobrepeso, el hecho de perder 5 kilos quizás aún no se ve como un figurín, pero es una pequeña victoria que le demuestra que se puede. Y para una persona joven que quizás va muy mal en los estudios, lo suspende todo, el solo hecho de poder reservar una hora para hacer un poco de trabajo, lograr un resultado un poco mejor, eso le dará, encenderá una mecha que luego puede llevarnos a cosas mucho más importantes. Entonces, quizás nos lo podrá confirmar Antoni, para elevar la autoestima hay que buscar un primer objetivo asumible que nos dé moral, como los soldados en la batalla, para ir a por batallas más grandes. Sí, totalmente de acuerdo, porque, a ver, cuando yo tomo conciencia de un déficit, de un complejo, de una inseguridad, de una incompletud, de un defecto, y hago lo que hemos comentado antes, una aceptación superadora, me acepto como soy, pero a la vez trabajo para dejar de ser como soy y acercarme un poco más a lo que quiero ser. Has puesto un ejemplo clarísimo, Francés. Si yo tengo un sobrepeso de 5 kilos, está claro que está en mi mano, con ejercicio, con régimen, con un determinado estilo de vida saludable, no solo conseguiré perder 5 kilos y mejorará mi autoimagen, sino que mejorará mi autoconcepto y mejorará mi autoestima. Por tanto, el que algo quiere, algo le cuesta. Y lo que deberíamos hacer, en lugar de lamentarnos de cómo somos, trabajar para ser como queremos ser, siempre y cuando ese lo que queremos esté a la alzada o esté a la altura de nuestro potencial. Si queréis, me gustaría compartir un secreto con vosotros y con la gran familia del Ojalá, que es mi propio ejemplo de cómo yo conseguí ser el más alto, el más guapo, el más inteligente y el más simpático de todos mis hermanos. Y lo hice por el simple ejercicio de ser hijo único. Y el sentido del humor, ¿cuánto nos puede ayudar también a Pues sí, mejorar nuestra autoestima? si Queridas todos amigas, riéramos y sí, lloráramos más, sí, es verdad. todos estaríamos mejor.
porque tanto la risa como el llanto tiene un efecto catártico. Y quien sabe reír, decía mi abuela, que quien canta su mal espanta. Reír y llorar es una liberación tensional, tiene un efecto catártico y además reír genera endorfinas. Por tanto, ojalá todos riéramos un poco más y ojalá sirva para aprender de los malos momentos y saber disfrutar de los buenos. Y reír es una buena manera de disfrutar de la vida. Y a eso le dedicamos un capítulo, a la importancia de la risa, y otro también a la importancia de la expresión de la tristeza. Los podéis encontrar si vais mirando los diferentes títulos de los ojalás lo hubiera sabido antes. Trabajar en uno mismo, esa sería la conclusión. Trabajar para poder crecer, trabajar para poder tomar conciencia, trabajar para liberar, trabajar para agradecer, trabajar para perdonar y perdonarse, trabajarse. Y por eso, probablemente, si nos estás escuchando, es porque seguro que estás trabajando en ti, si no, no estuvieras aquí. Para aquellas amigas y amigos que queréis más, sabéis que desde hace ya unas semanas tenemos abierto en nuestra Escuela de Transformación Vital, que compartimos los tres, el Club Ojalá lo hubiera sabido antes. Solo tenéis que entrar en www.clubojalá, todo junto, clubojalá.com, y ahí encontraréis toda la información de en qué consiste el Club Ojalá, una conferencia al mes de nosotros tres, un espacio de encuentro mensual también de los tres para profundizar y atender a las preguntas que nos traslades y que sean de interés de lo que hemos visto durante todo ese mes en los diferentes Ojalá, y una revista que va a compilar todos los aprendizajes que hemos ido compartiendo, aparte de que en Club Ojalá cada semana recibís un capítulo adicional en el que se profundiza todavía más en las claves prácticas, por ejemplo, en este caso para hacer crecer la autoestima. Gracias por acompañarnos aquí, gracias a las personas, a las miles de personas que ya estáis en Club Ojalá lo hubiera sabido antes, os esperamos ahí con mucha ilusión y como siempre, seguimos, os mandamos un grandísimo abrazo. Gracias Francesc y gracias Tom. Gracias a todos.